Muchos conocen a Atenea como la diosa griega de la guerra y la sabiduría, pero hay mucho más sobre ella. La diosa Atenea, hija de Zeus, era la diosa griega de la artesanía, la sabiduría y la guerra. Se han encontrado inscripciones sobre la diosa en tablillas antiguas. Aunque Atenea era originalmente una diosa egea, que servía como protectora de los reyes. Desde la fundación de Atenas hasta la guerra de Troya, Atenea desempeñó un papel importante en muchos mitos. Se sabe que la diosa Atenea tenía un solo padre. A diferencia del resto de los dioses olímpicos, la diosa Atenea no tuvo dos padres. Lejos de un nacimiento tradicional, Atenea surgió de la cabeza de Zeus totalmente crecida y vestida con una armadura de combate. La mayoría de las veces se representaba a Atenea en esta forma: una mujer adulta con una armadura de combate. Dentro de la mitología y la literatura, Atenea se refiere a menudo a su singular filiación. Hay muchas versiones de cómo Zeus llegó a ser el único padre de Atenea. En algunas historias se cuenta que Zeus dejó embarazada a Metis, su primera esposa. Su hijo estaba destinado a derrocar a Zeus, tal como lo hizo su padre y su padre antes de él. Temiendo su propia muerte, Zeus se tragó a Metis en forma de mosca, con la esperanza de evitar que un hijo le usurpara. Zeus sufrió entonces un fuerte dolor de cabeza, y cuando Hefesto le abrió el cráneo para aliviar el dolor, salió Atenea. La historia del nacimiento de la diosa Atenea se utilizó en las Euménides de Esquilo como justificación de por qué el padre era el progenitor más importante. Orestes fue juzgado en Atenas por la muerte de su madre, Clitemnestra. Afirmaba que el asesinato estaba justificado porque Clitemnestra había asesinado a Agamenón, su padre. Apolo, actuando como abogado de Orestes, argumentó que el nacimiento de Atenea era la prueba de que el padre era el único progenitor que importaba. No era así, porque ¿cómo podía ser que Atenea naciera sin madre? Atenea, deidad patrona de Atenas. Atenea y Poseidón competían por convertirse en la deidad patrona de Atenas, cuando la ciudad no tenía un nombre. La competición sería juzgada por Cécrops, el rey de la ciudad, mitad hombre y mitad serpiente. Cada dios debía presentar un regalo para el pueblo de Atenas. Poseidón golpeó la tierra y creó un manantial para permitir el acceso al agua y al comercio. Sin embargo, el manantial se llenó de agua salada, haciéndola impotable. Atenea regaló a la ciudad un olivo, que podía servir de madera, alimento y comercio. Cécrops eligió a Atenea como la ganadora. Ella y su olivo se convirtieron en símbolos de la ciudad, que recibió el nombre de Atenea, o sea, Atenas. Atenea también está estrechamente ligada a Atenas por su hijo adoptivo, Erichtonius. En algunas versiones, Hefesto exigió la mano de Atenea en matrimonio como recompensa por abrir el cráneo de Zeus para dar a luz a la diosa. En otras, intenta violarla. Atenea derramó la eyaculación de Hefesto sobre la tierra, de la que nació Eritonio. El niño creció hasta convertirse en uno de los héroes fundadores de Atenas. Atenea creó las arañas. En el libro sexto de la Metamorfosis, Ovidio cuenta la historia de Aracne, a quien Atenea convirtió en araña. Atenea, como diosa de la artesanía, era famosa por sus tejidos. Aracne, una mujer mortal, se jactó de ser mejor tejedora que la propia diosa. Este acto de arrogancia enfureció mucho a Atenea, que trató de hacer que Aracne se arrepintiera disfrazada de anciana. Cuando Aracne se negó, Atenea se rebeló y desafió a Aracne a un concurso de tejido. El tapiz de Atenea ilustra su triunfo sobre Poseidón en su lucha por el patrocinio de Atenas.
Alrededor de los bordes de su tapiz, Atenea representó otras contiendas entre dioses mortales, todos ellos castigados por la arrogancia. Por otro lado, Aracne tejió las hazañas y los asuntos de los dioses en un tapiz tan perfecto que Atenea no pudo encontrar ningún fallo en su elaboración. Enfurecida por la calidad y el tema del tapiz de Aracne, Atenea golpeó a la mujer, haciendo que Aracne se colgara avergonzada. En ese momento, sin embargo, Atenea se compadeció de ella y transformó a Aracne en una araña, para estar siempre tejiendo telas. Aracne en griego significa araña. Atenea y la guerra de Troya. La diosa Atenea era una de las tres que se disputaba el título de la diosa más bella, junto con Hera y Afrodita. A pesar de haber prometido a Paris la gloria en la guerra, Atenea perdió frente a Afrodita, que había prometido a Paris casarse con la mujer más bella del mundo. Enfadada con Paris y los troyanos, Atenea se puso del lado de los griegos durante la guerra de Troya, asegurando que sus héroes aqueos favoritos se mantuvieran a salvo. Durante la guerra, la diosa Atenea se peleó con su hermano Ares por su papel en la ayuda a los troyanos. Como dioses, Ares y Atenea representan diferentes aspectos de la guerra. Ares, la sed de sangre y el aspecto físico de la batalla. Atenea, los aspectos de estrategia y planificación. Aunque Ares era técnicamente neutral, a menudo actuaba a favor de los troyanos para apaciguar a su amante, Afrodita. Atenea también perdonó a otros dioses del Olimpo que se pusieron del lado de los troyanos. La diosa Atenea intervino muchas veces a favor de los griegos, rompiendo la regla de no intervención que había implantado Zeus. Atenea concedió a Diomedes una fuerza sobrehumana, lo que le permitió masacrar a los troyanos y herir a Afrodita. En el infame duelo entre Aquiles y Héctor, Atenea engañó a Héctor para que se enfrentara a Aquiles sin un arma, lo que provocó su muerte. Más tarde, Atenea envió las serpientes que mataron a Laocoonte, después de que éste tratara de impedir que los troyanos aceptaran el legendario caballo de Troya dejado por los griegos. La escena de la muerte de Laocoonte quedó inmortalizada en la Eneida de Virgilio. Sin embargo, Atenea también castigó a los aqueos que actuaron contra ella y sin piedad durante la guerra. Dentro de la ciudad de Troya había un templo de Atenea, donde Casandra buscó refugio durante el asedio de la ciudad. Áyax, el menor, la sacó del templo para violarla. A cambio, Atenea destruyó muchas de las naves griegas después de que los griegos se negaron a matarle. La estatua troyana de la diosa, llamada Palladio, fue robada por los griegos durante la guerra de Troya. Al final de la guerra, Atenea hizo que Áyax, el Grande, el mayor rival de Odiseo entre los aqueos, enloqueciera y se suicidara. En la obra de Áyax de Sófocles, Atenea lo hace para proteger a Odiseo de la ira de su enemigo por no conseguir la armadura de Aquiles. Atenea creó a Medusa, uno de los monstruos más famosos de la mitología griega. Medusa era originalmente una sacerdotisa de la diosa Atenea, famosa por su belleza. Impresionado por esta belleza, Poseidón violó a Medusa en el templo de Atenea. Como castigo por profanar su espacio sagrado, Atenea convirtió el pelo de Medusa en serpientes y la maldijo para que convirtiera en piedra a cualquier hombre que mirara su pelo. Algunas interpretaciones posteriores de la historia presentan las acciones de Atenea como una ayuda para que Medusa se asegure de que ningún hombre la vuelva a atacar. Yo soy el documentalista y esto fue la diosa Atenea.